El arte de contar historias. Atmósferas sonoras o white tracks. Lo que se suele hacer es poner a grabar la cámara en el lugar en el que está sucediendo todo, 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, ¿no? Para crear una atmósfera sonora. Muchas veces estás viendo una historia y dices, le falta algo. Y es el sonido de fondo. El que dé la sensación de que están en el sitio en el que están. Son cosas tan sencillas como grabar sonidos en determinadas partes que luego te van a servir a ti para contar qué está sucediendo en ese lugar. Y por supuesto, pues lo que nos contó Javier, que siempre es muy importante tener una idea. Aunque sea un guión mental, pero hay que tener primero la historia. Que a veces, haciendo sonar algo, se me ocurre también qué contar, ¿no? Pero está muy bien partir de una idea base, una idea general. ¿Dónde voy? ¿Qué grabo? Si va a haber voz humana o no. A lo mejor son sonidos solo. Hay muchos elementos aquí donde se puede capturar sonidos y que sea algo diferente, y podemos montar alguna pequeña historia individual o entre grupos o lo que queráis. Y sobre todo que no tengáis miedo a investigar, porque al final los Foley son grandes investigadores de sonidos, ¿no? Coges un libro, lo cierras fuerte y eso ya suena de una forma. Dependiendo del tamaño, suena de una forma o de otra. Pues atreverse. Todas estas atmósferas se han utilizado para contar una historia. Esta atmósfera concretamente está grabada en la calle Boteros, que está detrás de la Plaza Mayor. Es un callejón. El callejón de Boteros tiene mucha historia porque es donde se refugiaban los soldados y donde pasaban la noche los que no tenían casa donde dormir. Me fui allí a grabar este sonido ambiente. Esto está grabado en el embarcadero del Museo de la Ciencia, abajo. Así suena la madera del embarcadero. Lo descontextualizas, lo sacas del Museo de la Ciencia, lo metes en una peli de miedo y ya lo tienes. Luego me subí por la cuesta de Villacián, que me pillaba cerca, y me metí a la derecha, que hay un bosque. Y ahí grabé pisadas en el bosque. En realidad, voy con la cámara y voy pisando. Y hay sitios en los que suena más y otros menos. Luego es curioso porque juega un factor decisivo la madre naturaleza, porque de pronto se puso a soplar el viento y cada hoja del árbol produce un cosmos de sonido y dices, pues bueno. Y luego desaparece el viento y solo se oyen los pies. Y dices, pues lo voy a grabar. Esto me parece ser una fuente que está por las lomas en la bajada de Parcesol. Esto es echarle horas o echarle días. Un día te vas a dar un paseo por ahí, otro día al otro y luego lo juntas todo. El problema, claro, si hay muchos teléfonos móviles, antenas, repetidores y demás en el sitio, los micrófonos captan eso, entonces no es real. No es la sensación real, porque el micrófono no deja de ser una inducción. Exacto. Y por atracción electromagnética no. Aquí mismo la estamos teniendo ahora mismo. ¿Verdad? Esto está grabado debajo del puente de la Hispanidad. Y es agua mareando. Parece al final el mar. Fijaos cómo se ven las olas. Hace ahí el mar, y es el río, el suelo. Y finalmente cogí una ventisca que me la pillé de la red. Y música inuit, o sea, un chamán inuit cantando. Para contar esta historia, nos trasladaremos muy lejos, a lugares donde el gélido e intenso viento prevalece sobre todo lo demás, donde se hallan vastos e interminables paisajes cubiertos de hielo y nieve, allá donde predominan las noches de auroras boreales, cuya existencia aún es un misterio. Está ambientado en Navidad, aquí hay una música extradigética. Y como no, los clientes, deseosos de encontrar el momento y la circunstancia precisa para comprar y satisfacer sus deseos inmediatos con dinero.
and a happy new year. Good times. Es Navidad en el mundo, en España, en Valladolid. Y de aquí pasamos a una mendiga que está debajo del puente de la Hispanidad y le va a suceder algo esa noche. Escuchemos lo que allí sucede. La interpretación hace mucho, si exageras, si no hace de asistado. Y créeme que daría lo que fuera por poder dormir, aunque solo fuera 15 minutos seguidos, sin despertarme sobresaltada. Me encantaría incluso poder tener un dulce sueño. Efectos, filtros, reverberaciones y demás. Hablas mucho y dices poco, y poco tienes que ofrecerte. Sin embargo, tienes tanto que callar. Bueno, pues una manera de utilizar white tracks o sonidos ambientes, ¿no? Vas creando pistas y tienes muy claro en la cabeza, pues quiero que suene esto, pero cuando pase tanto tiempo esto, y luego añado esto, y estas dos cosas tienen que sonar a la vez. Según lo vas haciendo, se te va ocurriendo qué más puedes ir añadiendo. Y es el goteo, ¿no? La creatividad va fluyendo, se va plasmando, la mente ya no tiene que preocuparse de eso porque ya está hecho. Y es lo que se llama enriquecer el proceso creativo. Yo no sé si Javier quiere contar alguna cosa. No, en principio no, que penséis sobre todo cuando vais a crear la historia, una vez que ya la tenéis creada, ¿qué es lo que vais a necesitar? Si necesitáis grabar sonido, ¿qué tipos de sonidos? Aparte de la voz, ¿qué tipos de elementos os hace falta? E irlo creando. Y pensar que cuando vemos un resultado final, es el resultado de muchas capas. ¿Qué necesidades tenéis a la hora de crear vuestra propia historia? ¿Qué tipos de sonidos? ¿Dónde los puedo buscar? Si no los encuentro, ¿cómo les puedo crear? ¿Qué ayuda necesito? Si puedo rodar aquello que quiero hacer yo solo o necesito la ayuda de más gente. Y ir pensando un poco en el equipo. No pensar individual, sino pensad un poco entre todos cómo lo podéis sacar adelante, porque un guionista puede hacer una historia bien, pero normalmente hay alguien que la revisa y que le aporta ideas y que, bueno, pues esto lo podemos cambiar. Incluso los actores, cuando oís alguna vez, hay veces que aportan cierta cosa a ese personaje. Bueno, pues esto es lo mismo, tanto la historia como los sonidos, como las bandas sonoras, si vais a utilizar música, qué tipo de música vais a utilizar. Aquí no nos vamos a preocupar si tienen copyright o algo de eso, porque lo vamos a exhibir aquí entre nosotros, ¿no? Pero sí tendríamos que tener cuidado si lo vamos a proyectar en algún sitio. Solicitar permisos, si vamos a necesitar algo de algún lugar. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo cuando nosotros, Iván y yo, rodamos un cortometraje en el Ayuntamiento de Valladolid. Hubo que pedir una serie de permisos, te lo tienen que conceder sí o no, y allí estuvimos 3 días rodando un cortometraje. ¿El salón de plenos? En el salón de plenos y donde por las escaleras y por allí, o sea, varias localizaciones. Que si necesitáis localizaciones o no, pensad si es una fotografía o si son imágenes o dibujos, cuántos tipos de imágenes. Pensad todo. No solamente os quedéis ahora, yo ya tengo la historia. No, vale, tenemos la historia, pero una vez que tienes la historia es cuando entra todos los demás a trabajar. Si bien lo queréis hacer vosotros, si lo tenéis todo pensado, pues lo tenéis que explicar a la gente. No podéis únicamente llegar y decir, yo ya lo tengo todo hecho. Vale, pues vamos a rodar. ¿Y ahora qué? Tenemos que pensar en qué material necesitamos, cuánta gente necesitamos, iluminación, sonido. ¿Cómo es eso? Que en una buena preproducción te puedes ahorrar en rodaje hasta el 80%. Sí, claro. En el cine lo normal es que, como cuesta dinero el celuloide y el tiempo, además, está presupuestado también que para una película a lo mejor tengamos que hacer 5 escenas, de cada escena 5 tomas, mejor dicho. Y está estipulado y se hacen porque luego ya se descartan en el montaje. Pues a lo mejor uno ha quedado más convincente y el otro no, y me gusta más, y luego se selecciona el material. Si se hace en directo, se hace en directo, pero a lo mejor podemos hacer varios planos de ese mismo directo y necesitamos varias cámaras
para darle movimiento, porque si no puede quedar muy estático. Pensar en el dramatismo que podemos emplear con los planos, si es un plano angulado, si es un contrapicado, si es un picado, si es un escorzo, si es un primer plano, sí, pero tenéis que hacer un storyboard, ¿vale?